Rafael de Cozar, bienvenido a Literatura Andaluza en Red. Manuel Andújar fue un autor prolífico y diverso en su producción que escribió novelas, relatos, poesía, ensayo, teatro. A pesar de haber publicado más de 50 libros, ahora mismo es un gran desconocido para el gran público. Sí, esto ocurre con muchos escritores, sobre todo porque ha habido un cambio importante en el mundo editorial, en el mundo de la tecnología. Manuel Andújar primero estuvo mucho tiempo fuera, se fue en el 39 y no volvió hasta el 67 del exilio. Esto significa que las generaciones posteriores no tuvieron contacto con él ni con muchos de los exiliados. Bueno, cuando vuelve a España, él mismo fue uno de los que intervino a través de Alianza Editorial para publicar a algunos de estos autores que eran poco conocidos. Su obra empieza a publicarse realmente entonces y a ser conocida entonces. Tuvo un primer momento, yo diría, de buena acogida, pero luego entra en toda esa cadena en la cual hoy el mundo editorial quiere gente muy joven, gente que tenga un estilo muy asequible, y él no lo tenía. Él era un heredero, digamos, de Galdós, de la novela realista del 19, pero desde luego con un barroquismo andaluz y un cuidado del estilo, era un preciosista del estilo, y es por lo tanto un autor difícil de leer. Hay autores que, curiosamente, siendo un autor realista, lo han vinculado, sin embargo, con la novela intelectual de Ortega, con el grupo de la generación del 27, la novela intelectual. Sí. ¿Cree que es fundamental reconocer su obra y difundirla de nuevo? Hombre, por supuesto. Lo que sí es verdad que a él en su última etapa se le reconoció, obtuvo algunos reconocimientos importantes tanto de la Junta de Andalucía como de su pueblo, de Jaén, de la provincia, porque era de la Carolina. Se llamaba Culebra de apellido. Sí, eso es una cosa que muy poca gente sabe, ¿no? Y tiene un reconocimiento personal, pero de la obra no. Y esto creo que tiene que ver mucho con que en España se lee poco, es un país donde se ha leído un poco desde la época de la dictadura, los intelectuales estaban mal vistos entonces y se ha leído poco, pero en cambio sí se conoce a la persona. Hay mucho interés por la persona. Pero, fírmeme usted este libro. ¿Ha leído usted alguno mío? No, pero usted es famoso. Y este tipo de cosas hace que, efectivamente, en la etapa última, que ya tenía un reconocimiento incluso de la Andalucía, que era, por supuesto, merecido, porque es uno de los autores que más vinculación con Andalucía ha tenido, a pesar de haber vivido 4 años en la Carolina y un poco de tiempo en Málaga. Sin embargo, ha sido andaluz toda su vida y defensor del andalucismo, ¿no? Esto quiere decir que no es fácil que un autor de ese tipo hoy se revitalice, porque de hecho son muchos los autores que hay que no se revitalizan. Pienso, por ejemplo, creo que es el único no, pero es de los primeros premios Nadal, que era Requena. Requena se murió y se ha quedado olvidado. Un absoluto desconocido en estos momentos. Se olvidan a muchos. Te iba a preguntar que cuántos escritores andaluces de calidad habría que rescatar del olvido. Hombre, hoy, por ejemplo, se está empezando a rescatar a todos esos mal llamados segundones del 27. Porque claro, todo el mundo escribía la tesis en la universidad sobre Lorca, sobre Alberti, Cernuda, Alexander, Prado, Alto Aguirre, pero es que hay autores muy interesantes de esa etapa que hoy poco a poco se están revitalizando. Por ejemplo, la gente tiene la imagen de la generación del 27 como una generación de poetas. Sí. Ya cuando los poetas han sido agotados por la crítica, han empezado a sacar los novelistas y también los dramaturgos, y también empieza a salir todo. Nosotros recuperamos tarde, evidentemente, a los autores españoles, porque somos así, quiere decir, porque recuperamos tarde a un torero, recuperamos tarde a quien sea. Aquí te tiene que morir para que te pongan en una calle. Y pasar algunos años incluso, ¿no? Hay una cierta elevación nada más del fallecimiento, un olvido y una recuperación posterior si acontece. Yo creo que además tiene mucho que ver con los estilos dominantes. Por ejemplo, en la etapa en la que el realismo social era lo único que se escribía, la generación del 27 estaba olvidada. Cernuda es un autor recuperado casi en los años 60 y por la generación de la transición. Luego viene una etapa en la que, como es la actual, donde hay que hacer una literatura digerible, fácil, no quiero decir mala, sino de fácil acceso, los autores un poco más complejos nos gustan. Te pongo un ejemplo de una persona que es muy amigo tuyo también como mío. Las dos novelas quizás más intelectuales, más complejas de Pérez Reverte, pues son El pintor de batallas y la última del tango de la Guardia Vieja. Esa no le gusta a mucha gente, porque son novelas más complejas. Prefieren algo que sea más sencillo de digerir, ¿no? Yo creo que eso viene por etapas. Ahora empieza a haber gente joven, y te pondría
algunos ejemplos, que está empezando a escribir de nuevo un tipo de novela, de literatura más intelectual. Se nota en los jóvenes que publican, que editan. Está cambiando realmente la realidad del mundo literario, del mundo editorial. Hoy el editor ya no es como antes. El editor antes tenía chofer, aunque no tuviera pagar, aunque no podía pagarlo, y mandaba los libros a la imprenta y después a la distribuidora, y la distribuidora a los sitios. Se perdió un montón de dinero. Hoy los jóvenes editores se cogen su coche y se van a las librerías, lo venden por internet, se mueven, y es el mismo que está en el stand de la feria, sí, el que vende sus libros. Claro, han cambiado las cosas. Volvamos a Manuel Andújar. ¿Lo conociste? ¿Fuiste amigo suyo? Sí, mucho. ¿Cómo era en las distancias cortas? Bueno, era el tipo de persona que tú dirías genial, de una humanidad impresionante. Quizás por lo que sufrió, ¿no? Ten en cuenta que está en un campo de concentración. El viaje en Sinai a llegar allí, empezar una nueva vida, cuando hay tantos intelectuales de peso que iban. Piensa lo que era en Cuba, en México, que de repente te viene una oleada de intelectuales de primera fila y los propios mexicanos, los propios cubanos, los propios de allí dicen, oye, que nos están entrando intelectuales, que la tarta a repartir es poca. Por eso muchos que fueron a Cuba se trasladan después a Argentina, Chile o a México. Pero yo creo que ahí está un poco la clave de ese sentido humanitario, la vida que has tenido. Después era el tipo de... Su vida no fue fácil. No, nada, claro. Logró hacerse con un nombre, trabajando en muchas cosas, llegó a ser director de promociones de Fondo de Cultura Económica, creó con Arana en México, con su amigo Arana, creó la revista La España, en fin, fue un hombre movido por la literatura toda su vida. Pero sobre todo ese plano humano, que era, bueno, le tenías que dar un abrazo cada vez que lo veía, llegaba a Sevilla y decía, ay, Rafaelito, me va a llevar a tomar pescadito frito. Y nos íbamos a sitios de Sevilla con Aranda, con la mujer, y para él era un disfrute, una cosa increíble. Le escribías una carta, te contestaba siempre. Es decir, ese tipo de persona que dice, ¿habrá matado alguna mosca algún día? ¿Habrá hecho alguna cosa mala? Porque no lo parece, ¿no? Y después te contaba muchas de esas anécdotas que normalmente no se suelen escribir, ¿no? Anécdotas de México, anécdotas con escritores que todos conocemos, que eran muy conocidos. ¿Nos recuerdas algunas, por favor? Bueno, hay muchas anécdotas. A mí me contaba, él y otros me han contado anécdotas que no se sabe. Por ejemplo, una anécdota que no le responde a él, pero sí de un amigo suyo, que era este poeta valenciano, ¿cómo se llamaba? Dios mío. Una memoria para los nombres. Bueno, este poeta era muy amigo de Cernuda y bueno, un articulista aquí, sí, sobre un poema que habla del sur. Decía, y hay la añoranza de Cernuda sobre su tierra. No, ese disco, eso lo hizo mediante un disco que se titulaba Al Sur y era de Brasil, de samba brasileña. Hizo un poema sobre esto, ¿no? Los mitos que se van creando, ¿no? Manolo ayudó a mucha gente allí, porque claro, él llegó entre los primeros, el barco Sinaya fue el primero que llegó de exiliado. Entonces él fue acogiendo mucha gente y le fue buscando trabajo y buscando cosas, porque él tuvo allí éxito. Solamente la revista Las Españas era una revista de mucho peso y recogía publicaciones de todos ellos que se pagaban. Entonces, empezaron a recuperar su vida, pero siempre con esa imagen de España. El exilio fue muy importante en su obra, y pertenece a esa generación del exilio, ¿no? Hay una anécdota que esa sí tiene que ver con él directamente. Cuando él volvió me decía, ay, Rafael, un viejo republicano como yo, vuelve a España y su hija se quiere casar por la iglesia. Aquí la gente, los padres, te tienen que casar por la iglesia, te tienen que casar, o por lo menos por lo civil. Y yo, no, voy a juntar, a hacer lo que queráis. No. Y dice, no, se quiere casar por la iglesia. Y digo, claro, los contrastes entre padres e hijos, ¿no? De todas formas, era una persona de una liberalidad. Yo tenía mucho contacto con él, cada vez que venía a Sevilla me llamaba, pero además también en la Asociación de Escritores que está en la sede en Madrid. Él iba a todas las cosas. A pesar de ser ya un hombre muy mayor, jubilado obviamente de la editorial Alianza, sin embargo seguía implicado en ayudar, en meterse, un hombre de izquierda de toda la vida, un republicano convencido, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible que una persona no esté cansada ya de luchar? Esa energía que él tenía, ya te digo, mayorcito, que se le veía que le costaba, yo le ayudaba a subir autobús cuando íbamos a un congreso. ¿Sí? Pero esas generaciones eran diferentes, ¿no? El sacrificio, sí, la lucha. Por supuesto. Bueno, hay otra, la generación siguiente, la de los 50,
tiene el grave problema que me decía, por ejemplo, Caballero Unal, de que no hicieron la guerra, no fueron responsables ni de perderla ni de ganarla. Si la hubieran perdido, luchamos y perdimos. Si hubiéramos ganado, ganamos. El problema es que sufrieron todas las consecuencias sin haber participado, ¿no? Y yo no sé qué es peor, porque la sensación de ¿por qué no me fui? Yo me acuerdo con Gerardo Diego, que le pregunté directamente, ¿usted por qué no se fue? Siendo además una persona vinculada con los ultraístas, que la vanguardia siempre perteneció a la izquierda. ¿Cómo que usted no se fue? Y me dice, por un piano. Esto no se lo contaba a nadie, Rafael. Por un piano. Digo, ¿cómo? Si yo era profesor de instituto y conseguí dinero para comprarme un piano, y vine la guerra civil. Y yo dije, yo no me dejo aquí el piano. No me pasó nada, aunque estuve siempre más observado, pero no me pasó nada. Otros no se fueron, y ahí está Lorca, y cayó. Otros se fueron y no hubiera sido... Juan Gil Albert era el poeta que te contaba antes. No hubiera pasado nada si se quedan. Y otros se equivocaron. Miguel Hernández tenía que haber ido, ¿no? O sea que todos estos casos yo creo que son casos difíciles de entender por circunstancias, porque a veces son las circunstancias elementales las que hacen una cosa a otra. Pero lo que no cabe duda es que en el plano humano que pregunta, este hombre era un tío genial. Y ha sido olvidado, como muchos otros de ese periodo. Bueno, yo te diría nombres que dices tú, y Arana mismo, sí, compañero de la revista. Compañero de la revista está olvidado, y muchos otros. Pero no tuvieron la vinculación, incluso al volver, de meterse en el mundillo literario, de avanzar, ¿no? Al haber trabajado aquí en España en Alianza y en México en Fondo de Cultura Económica, ¿a un escritor le beneficia que su trabajo esté relacionado directamente con la literatura o le puede perjudicar? No, yo creo que no. De hecho, muchos, por ejemplo, Quiñones, tú lo sabes muy bien, hacía correcciones de pruebas de imprenta. La vinculación con una editorial a veces, hombre, sí te impide que esa misma editorial te publique, pero estás en contacto con otros. Siempre recuerdo lo que decía Juan Madrid, que estaba de conserje en la editorial donde Fernando entraba. Fernando entraba a hacer correcciones de pruebas, en fin, lo que fuera. Y decía, que me gustaría a mí ser como él. Eso me lo contó Juan Madrid. Sé como estos escritores, ¿no? Hoy lo es, hoy no es escritor muy conocido, pero lo es, ¿no? Pero el olvido yo creo que es una cosa muy típica nuestra. Son las generaciones siguientes las que empiezan a recuperar el pasado. Y a veces el mundillo universitario es el que contribuye. Porque dice, tú ya voy a hacer otra tesis sobre Góngora, no, ya hay muchas. Voy a coger este autor que era ahí, que tuvo importancia y van saliendo, ¿no? Y yo creo que ese es el camino que tiene que tener la universidad, ¿no? Efectivamente. Su gran éxito de Manuel Andújar fue la trilogía Vísperas. Exacto. Sí. Que trata sobre la injusticia del mundo rural, ¿no? Y sí, el caciquismo de los señoritos y demás. ¿Qué nos puede decir de esta trilogía que fue llevada al cine? Y por eso quizás es más conocida. Bueno, a la televisión, a una serie de televisión. La primera novela se sitúa en el mundo de los caciques, en la zona de Castilla-La Mancha. Toda la serie está centrada en los momentos antes de la guerra. E incluso yo recuerdo que él, en el 39, escribía artículos en las revistas de Barcelona para indicar que algo venía, como anunciando lo que iba a venir, ¿no? Por eso quizás el término víspera pues, se refiere a la víspera de la guerra. La segunda novela se centra en el mundo de las minas, y la tercera en el mar. El vencido, del 49. Todo esto era siempre esa preocupación humanista, esa preocupación por la problemática social. Él hacía novela social, pero muy distinta de la novela social de los años 40-50, que es una novela más simple, más sencilla. Él hace una novela social complicada, al modo en que lo hacían Díaz Arconada, por ejemplo, y otros novelistas de antes de la guerra, que hacían novelas muy fuertes. Era lo que se llamó novela obrerista o de avanzada. Y que sin embargo se olvidaron por completo en la posguerra, cosa rara, porque dice, hombre, si en los años 40, 50 lo que predomina es la novela social, es lógico que estos novelistas previos, Arconada, Carranque de Ríos, etcétera, fueran reconocidos, sin embargo no, se lo han olvidado. Quizás por eso, porque además de novela comprometida política y socialmente, son novelas literariamente muy bien elaboradas. Quizás esta es un poco la clave, ¿no? La víspera, o sea, la serie esta recoge todos esos momentos con el problema caciquil, el problema de los caciques, el problema del mundo de las minas, el problema de los barcos, como diciendo, todo esto es algo que va a pasar. Fíjate que la primera novela suya es Saint-Cyprien Plage,
San Ciprián, campo de ¿Es concentración. su experiencia del campo de Desde concentración? el año 45, o sea, poco después de haber salido. Y aquí recoge todo eso. Y en cambio, en la segunda trilogía se centra ya Historias de una historia, es toda sobre la guerra civil, durante la guerra civil, ¿no? Que él la vivió, obviamente la vivió como periodista sobre todo, porque él estuvo, bueno, primero en Barcelona, luego, porque él se fue a Barcelona por una oposición que hizo. Entonces empezó la guerra y claro, le cogió allí y se puso, ya se metió directamente, estaba muy vinculado con el Partido Socialista de la Universidad de Cataluña y se fue a Lérida y de Lérida lo llamaron a Barcelona otra vez y ya en el 39 o sales de aquí o te van a coger, claro, como le pasó a todos. Mira, la mujer de Sender la mataron por ser mujer de Sender, no por nada. Sender era un personaje, vamos, si lo cogen, lo cortan a trocitos. Y él se fue al campo, bueno, lo metieron en el campo de concentración, yo creo que desde enero hasta junio del año 39, que luego sale en esa primera expedición. Pero ese campo de concentración yo lo he palpado. Yo te iba a preguntar ahora, esa anécdota de que el campo... Yo sin saberlo, conociéndolo a él sin saberlo, estuve en un campo de concentración, tenía allí una novia, un campo de concentración, estuve en un camping que se llama San Ciprián Plage, sin saber esto. Y pregunté, y digo, oye, ¿esto tiene que ver con el campo de concentración? Y dice, es el mismo, ahí estaban las barracas, ahí estaba todo exactamente igual. Entonces a mí me interesó ya este tema, y hablé mucho con él, de lo que significaba el exilio. Él dice, claro, la gente ha pensado solo en los 20, 30 escritores famosos, pero ¿y los arquitectos, médicos, abogados, ingenieros, La peritos? segunda, la tercera, la cuarta fila, ¿no? Maestros, que España se quedó sin maestros. Eran los intelectuales, en los pueblos, el maestro el primero que iba por él. Dice, claro, él decía, pensamos solo en los grandes nombres, pero España se queda sin un 80% de la intelectualidad que había en la República. No es por cuestión solo ideológica, es que el ingeniero que dice, hombre, que yo apoyo a la República, me tengo que largar, aunque no le fueran a hacer nada. Sí, sí. Médicos, por ejemplo. Hay un escritor cubano que ha sacado un libro bastante grueso, publicado en España, sobre el exilio español en México, en Cuba, perdón. ¿Ahora? Hace unos años salió el libro y salió aquí, publicado aquí. En Cuba no lo hubieran dejado. Y no ves tú la cantidad de que dice ahí de médicos, ingenieros, abogados, maestros, profesores de universidad. Prácticamente la universidad se quedó vacía. Pero además con grandes nombres como Américo Castro, etcétera, todos los grandes se fueron. ¿Qué ocurre? ¿Qué deja ahí en un país como este? Entonces, en esa narración ya me fui metiendo más y conocí a otros personajes. Hay un personaje que era sevillano, se llamaba Manuel Pena. Bueno, Pena no era su apellido, pero él se puso Manuel Pena. Y este murió en los años 80. Siempre vivió allí. Pero como él fue de los que se metió a fondo y además era carpintero, era cerrajero, era un poco de todo, cuenta en unas pequeñas memorias que ha publicado Jacques Sorel, el profesor especialista en los españoles en Francia, ha publicado las memorias de él. Y luego cuando te metes en eso, lo que era la dureza, muchos de esos campos de concentración eran centros pues prácticamente de traslado hacia Alemania. Manuel Pena cuenta lo de los españoles que entraban intentando convencer a la gente que volviera, que ya no estaba la situación, que les iban a perdonar, que todo estaba muy bien. Imagínate, el pobrecito que volvía ya sabía lo que le esperaba, o no lo sabía y por eso volvía. La propia Francia, tomada por los alemanes, hizo mucho para cargarse a mucha de esta gente. Hay una anécdota que cuenta que a mí me pone los pelos de punta. Dice que que todo esto lo ha vivido él, no lo ha escrito, bueno, no lo ha escrito, pero de otro modo, cuenta que había un barracón que era de la Brigada Internacional. Sí. Y a él lo destinaron para arreglar los barracones. Y les dice, ¿vosotros qué hacéis aquí? Si sois extranjeros. Y le dijo el comandante, un alemán, un inglés, dice, mientras haya un solo soldado español aquí, en un campo de concentración, las brigadas internacionales nos quedamos con ellos. Fíjate tú ese sentido que ellos realmente no eran españoles, podían irse. Sí, sí. Y sin embargo, se quedaron allí. Este mundillo del exilio es un mundo que quizás conocemos muy poco. Hay pocos trabajos, bueno, hay algunos de Amorós, etcétera, extensos, pero que no entran en el detalle. Yo creo que tiene que venir la segunda fase, cuando se escriben las novelas sobre eso que los historiadores han dejado escrito, ¿no? ¿Crees que en sus cuentos, como ha escrito Ángel Basanta,
¿Son un documento histórico literario de primer orden en la España del siglo XX? Por supuesto, él valoraba muchísimo el relato corto. Yo se lo comenté una vez, yo hice una antología de relatos de autores que van pues, prácticamente desde Ayala, Andújar, en fin, de la generación del siglo XX, y se llamaba Narradores Andaluces, con un prólogo extenso y con una encuesta a cada uno y con después una pequeña antología. Él me felicitó, me dijo, Rafaelito, el prólogo que ha hecho es magnífico, por el tema de si hay esa esencia de lo andaluz. Y sobre todo porque yo defiendo lo mismo que él, que el relato es el género más difícil que hay. El relato tiene la dificultad del poema, es decir, de que en pocas palabras te tiene que impresionar, porque es corto, si no, no es relato, pero al mismo tiempo tienes que contar una historia. Entonces, la medida en que la historia, el tiempo de la historia, del argumento y el tiempo de desarrollo se conjuguen, es muy difícil. ¿Cuántas novelas recordamos? ¿Cuántos cuentos recordamos? Muchos. Leemos muchos cuentos y después recordamos... Es un mercado que también está un tanto en auge últimamente en España. Sí, hombre, últimamente está muy bien. Estaba muy olvidado. Aún así, no está todavía en su punto. Ha empezado el microrelato. Cuando lógicamente tú dices, bueno, hoy que no tenemos tiempo para casi nada, ¿no sería más lógico antologías de cuentos como hace un hotel que te entrega una serie de cuentos para por la noche? Los autobuses, por ejemplo. Yo esa idea la propuse en Sevilla, la idea de hacer unos cuentos para la gente que vaya al autobús y pueda tener esas pequeñas historias. Yo creo que efectivamente es un género que necesita una revalorización, porque es típico de nuestro tiempo. La brevedad, la concisión, y quizás también que sean cuentos que tengan, digamos, algo interesante que decir, porque hay muchos cuentos que realmente no cuentan nada. No es un cuento el que yo me ponga a contar lo que he hecho en una noche. Mi reflexión en una noche, eso no es un cuento. Eso es un poema en prosa, eso es una reflexión. Yo creo que los géneros es lo que tenemos confundidos. La novela es un género que admite todo, ¿no? O es una conjunción de géneros. Porque una novela que es puro diálogo está más cerca del teatro. Una novela que es un monólogo está más cerca de la poesía. La novela, quizás algunos de los novelistas contemporáneos que más éxito tienen, es porque han sabido darse cuenta de que la novela debe haber un equilibrio entre narración, diálogo, descripción, que no puede haber el peso en un solo campo. Manolo eso lo sabía. Cuando en el prólogo yo decía que el género del relato es de los más complicados que existe, porque se pueden escribir, pero buenos. El problema es que sean buenos. El soneto es un género difícil, pero no es que sea difícil unir 14 versos con 11 sílabas, rimando a bebe. No, lo que es difícil es que sea un soneto bueno, es decir, un buen poema. Y ese es el problema, que muchos sonetos no son poemas. Solo un soneto cumple, muchos cuentos no son cuentos, aunque cumplan la extensión, ¿no? Un gran autor que yo no he encontrado en toda Latinoamérica nadie que me lo discuta, de los mejores de la narrativa latinoamericana, es Juan Rulfo. Y tiene dos relatos extensos, pero dos relatos. Pero eso lo ha dicho todo, Caballero. No, Borges no escribió ninguna novela. No. Y sin embargo, todo. García Márquez lo ha dicho, que era el mejor. A mí me lo dijo personalmente Vargas Llosa. Este es el mejor que ha habido en toda la narrativa latinoamericana. Y yo creo que ahí está quizás la clave. Tú te metes en los cuentos de él, de Manuel Andújar, y tú notas que son cuentos que no es una historia para reírse, que no es una anécdota, que tienen calado. Y como además el estilo está muy cuidado, ese estilo aleja al lector que quiere las expresiones de hoy, que quiere, bueno, que no cuida la puntuación, que no cuida la sintaxis, que no cuida. Y él sí lo cuidaba, él era en eso era muy andaluz, porque los andaluces son formalistas en su literatura siempre, no sé por qué. La estética por encima de todo. Y por eso no hay una poesía social andaluza. Cuesta encontrar libros ahora de Manuel Andújar en las librerías. En los últimos días he estado investigando, intentando ver qué hay en las librerías y prácticamente no hay nada. Pues todavía y peor. En las librerías de viejos sí. Pues todavía peor. Si te metes en www Iberlibro.com, los tienes todos a 10, 8, 10, 12 euros. Lo que demuestra eso que decimos. El ranking del autor se vende en su precio. O sea, en las librerías no hay, claro, no reeditan, no hay, pero sobre todo que tú dices, hombre, estamos hablando de obras de México del año 45, 49, 50, 56, a 8, 9, 10 euros, y que después se vendan porquerías actuales
a 20, a 25, hombre, yo solo te lo diría que en el fondo, hombre, a mí me interesa más esa novela intelectual, sobre todo esa novela bien hecha, que es la clave, sí. Aunque sea incluso comercial, que esté bien hecha. Que esté bien hecha. Pero cuando me dicen que si quiero hablar del Código Da Vinci, digo, no puedo, lo siento, mire usted, no puedo. ¿Y sus ensayos y su teatro tal vez sea su parcela menos conocida, ¿no? Por supuesto. Su teatro, sobre todo porque el teatro, si no se representa, no es teatro, es guión dramático. Claro, si no se representa, el teatro es que en España realmente está muerto. Ha ido muriendo poco a poco. Estamos volviendo, bueno, volviendo sí, quizás sea la palabra, al actuar único, pero por el coste, estos monólogos que se ven en televisión, que algunos están muy bien hechos, pero es lo más barato. Es lo más barato. Reunir a una serie de actores, ensayar con ellos durante semanas y luego el tiempo de representación para 4 días no puede ser beneficio. En Madrid y en Barcelona sí, porque los teatros, una obra dura un mes, entonces sí hay tiempo para recuperar. El teatro es un género que yo creo que con el cine y la televisión no es que vaya a desaparecer, pero se ha diversificado en las pequeñas salitas. Por ejemplo, en algunas ciudades que conozco, los grandes teatros están vacíos, o lo dedican a ópera o lo dedican a otras cosas. Pero en cambio han surgido pequeñas salitas de independientes, en muchos casos, sí. Y esas están muy bien. Y yo creo por eso que ningún género muere, evoluciona, cambia. Pero la poesía seguirá existiendo, el libro impreso seguirá existiendo, el libro, la novela, el teatro seguirán existiendo siempre porque están unidos a nosotros. Muchos de estos autores, Manuel Andújar lo decía, nosotros tenemos cierta obligación de contar nuestro tiempo y contarlo desde la literatura, porque claro, el médico lo cuenta desde su concepto, desde su estilo, su trabajo, su campo, pero su campo no ilustra la realidad como una obra literaria. Yo he puesto siempre el mismo ejemplo. Si uno quiere conocer la España de los años 50, 60, tiene que ser solo y exclusivamente a través de la novela, porque el ensayo entonces estaba censurado, no podía decir lo que pasaba. Los novelistas fueron, como decía Goiti solo, los que asumimos el papel que no nos correspondía de hacer la crítica de la sociedad y de nuestro tiempo, ¿no? Esa novela social de la que antes hemos hablado. Y una última pregunta, ahora que estamos en 2013 y es el centenario de su nacimiento, sí, señor. ¿Por qué debemos leer hoy a Manuel Andújar? Yo creo que lo has ido respondiendo a lo largo de nuestra entrevista. Sí. Yo creo que a Manuel Andújar, si se empieza... A mí me gustaría que, por ejemplo, todos los libros que aparecen en la librería de viejos se vendieran, porque entonces los editores dirían, hombre, aquí hay opciones, hay mercado. Aquí hay mercado. Yo creo que el que empiece a leer algo, sobre todo si cogen esas trilogías, el tema de la guerra ahora mismo a la gente joven no le interesa, ha habido mucho, pero posiblemente a sus hijos, que ya les cogen muy lejos, sí les interesa. Yo creo que hoy empieza a haber una generación que empieza a escribir, por ejemplo, de la guerra civil muy bien sin haberla vivido. El caso de Slava Galán con La mula. Son los primeros escritores que hablan de la guerra civil con desapasionamiento, porque no han tenido el peso encima. Todavía los que de la generación del 50 han vivido la posguerra más dura. Entonces, aunque no vivieran los tiros, estaban viviendo una situación que en el fondo sabían que era de la guerra. Como consecuencia. Cuando Andújar vuelve a España, a mí me dijo, yo lo conocí creo que en el 71, llegó en el 67, a mí me dijo, yo he estado toda la vida viviendo una España que no existía, que no existe. Me encuentro en una España que no tiene nada que ver. Hemos escrito todo sobre el tema, y es verdad, me puse a buscar los escritores del exilio, y todos han escrito siempre sobre España, como una obsesión. Es decir, tú estás viviendo en México, ¿por qué no escribes sobre México? El caso de Sender es especial. Solamente hay una novela que no tiene que ver con el tema de España, la tesis de Nancy. El resto todas. Oye, tiene que ver porque la chica viene de España. Pero vamos, una novela no. Todos. ¿Qué pasa? Claro, esta gente vivió la frustración de una república que para ellos fue la esperanza de un cambio. O sea, ellos decían, la historia de España viene a la república, donde hay las mujeres estudian, donde intentos que no llegaron a salir, pero el sueño, la esperanza. Viene la guerra y se acabó el sueño de una nueva España. Entonces volvemos al pasado, volvemos a la historia del 19 con multitud de levantamientos, de cambios de régimen. Vivieron de la nostalgia todo su tiempo. Y cuando vuelven, algunos de ellos se quedaron impresionados. No comprendían qué pasaba. La gente iba por la calle normal. Son ellos los que no habían estado normal. Y fíjate, nosotros a ellos no podíamos leerlo, pero ellos sí podían leer lo nuestro, lo que se hacía aquí. Porque claro, muchos autores pues salían fuera. Nosotros no, porque no se editaban.
Fíjate, tuvo Sender, el más importante de todos, Sí. y poquitas cosas entraban de él. Y cuando entraron ya con Franco muerto y con la censura, ¿no? Dices tú, son dos Españas. Realmente el exilio significa la primera vez que hay dos Españas totalmente separadas, pero que hacen una literatura española, la de fuera y la de dentro. Y con experiencias personales que si te metes poco a poco en las anécdotas, lo que esta gente vivió, sufrió, se mete a un país distinto, voluntariamente no, obligado. Porque tema Suspiros de España fue tan importante, ¿no? La nostalgia de España y de Andalucía, en el caso de él, era total. Él cada vez que entraba en Andalucía, viviendo en Madrid, murió en el Escorial, viviendo en Madrid, es que se le saltaban las lágrimas. Decía, es que tú no sabes lo que viví aquí. Y todavía si tú te vas por cuestión de trabajo, pero que te echen, ese es el problema. Rafael, muchas gracias. Nada, hombre, para eso estamos. He resuelto todo, ¿no? Yo si no tenía nada, digo, si algo no lo sé decir, llamo esto del público.